La noticia del día nos sitúa en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque hubo un golpe de Estado, rápidamente desactivado, obviamente, pero de todas maneras no ha dejado de generar una gran repercusión en el mundo en términos políticos, sociales y tal vez económicos también. Voy a compartir con ustedes la nota que aparece en la BBC sobre este tema. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Corea del Sur? ¿Y cuáles son sus implicancias? ¿Qué es la ley marcial? Y tal. De esto te vas a enterar acá. Esto ha pasado en la mañana de este lado del mundo, y ya era la noche en Corea. Pocas horas después de sorprender a su país y al mundo este martes con una declaración de ley marcial que desató protestas e incertidumbre, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció el levantamiento de la medida. Es decir, lo empezó y ahí mismo lo terminó. En un mensaje televisado, el mandatario dijo que levantará la medida en cuanto logre reunir al número de miembros suficientes del gabinete para hacerlo. La ley marcial implica que las autoridades militares asumen funciones extraordinarias y de gran parte del gobierno, así como una suspensión de algunas libertades públicas. Yoon había anunciado este martes su aplicación, argumentando que buscaba proteger el orden constitucional democrático de las fuerzas pro-norcoreanas que, según dijo, operan en el país. Es decir, todo esto supuestamente se ha iniciado debido a una presunta infiltración norcoreana en el funcionamiento, en la dinámica política de Corea del Sur. ¿Qué más dice? El inesperado anuncio disparó la tensión en Corea del Sur por la reacción ante lo que muchos en el país interpretaron como un giro al autoritarismo impuesto unilateralmente por Yoon. Una medida de este tipo no había sido impuesta en ese país desde hace más de 40 años. El Parlamento, controlado por la oposición, se reunió de urgencia y aprobó en una apresurada votación bloquear el decreto de emergencia y la ley marcial a la que se oponían tantos dirigentes de la oposición como del partido del presidente. Es decir, la gente del mismo partido del presidente había declarado estar en desacuerdo con esta medida. ¿Mm? Y esto es algo que no se veía desde hacía ya muchos años, 40 años. A pesar de ello, el acuerdo con la televisión del Estado, o de acuerdo con la televisión del Estado, el ejército dijo que la ley marcial estaría vigente hasta que el estado de emergencia no fuera levantado por el presidente. De hecho, hay unas imágenes de un político, si no me equivoco, el presidente del Congreso, allá en Corea del Sur, que se las ingenió para entrar haciendo un streaming al Congreso por una puerta trasera, por una puerta escondida del Congreso, una puerta que no estaba bloqueada por las Fuerzas Armadas. En los alrededores del legislativo, cuyas actividades deberían quedar suspendidas al entrar en efecto la ley marcial, se concentraron personas para protestar contra la decisión de Yoon. Se escucharon gritos en contra de la ley marcial y la policía hizo sonar sus sirenas. Efectivos militares entraron en el Parlamento y se vivieron momentos de confusión, pero, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Cámara, citadas por la agencia local de noticias Yonhap, las tropas desalojaron el edificio. Más tarde, la multitud congregada en torno al Parlamento celebró cuando Yoon anunció su intención de dejar sin vigor la medida, según informó AFP. Los manifestantes, no obstante, señalaron que no abandonarán el lugar hasta que todas las fuerzas de seguridad desplegadas allí se marchen. Y ahí están las fuerzas de seguridad de Corea del Sur, ataviados de su moderna indumentaria militar. Efectivos militares se presentaron en el edificio del Parlamento tras la declaración de Yoon.
El inesperado movimiento del mandatario surcoreano llevó a la pregunta de qué lo impuso a adoptar una decisión tan drástica. Y aquí vienen las teorías. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en el momento en que ocurrió? Después de haber perdido el control del Parlamento este año, el gobierno vio cómo la aprobación de leyes e iniciativas socavaron su poder. Gobierno y oposición están también enfrentados ahora por la aprobación de un nuevo presupuesto nacional. Y cuando Yoon anunció la ley marcial, sus detractores le acusaron de recurrir a una táctica antidemocrática, invocando un falso motivo de seguridad nacional para contener a la oposición. Claro, eventualmente aquello de una suerte de infiltración norcoreana en la política regular de Corea del Sur podría ser una suerte de estratagema para evitar seguir perdiendo más poder. Podría ser. Habría que conocer realmente las entretelas de lo que está ocurriendo en ese lugar. La reacción, el anuncio de la retirada de la declaración de ley marcial por parte del presidente surcoreano, generó sorpresa y perplejidad entre legisladores de ese país que se muestran incrédulos sobre cómo Yoon pudo haber tomado una medida tan drástica y luego retirarla con tanta facilidad. Entre los parlamentarios de la oposición parece haber consenso en torno a la idea de que el mandatario, debe renunciar ahora al cargo o ser sometido a un impeachment. Bueno, eso es obvio. Al tipo ahora lo van a tener que juzgar por esta intentona golpista, que duró poco o nada. La aplicación de la ley marcial había sido rechazada tanto por la oposición como por destacados dirigentes del oficialismo. Luego de que fue anunciada, Lee Jae-myung, líder del principal partido de la oposición, el Partido Democrático, convocó a una reunión de urgencia del Parlamento el mismo martes por la noche para votar contra la ley marcial y dejarla sin efecto. Pero como mostraron las imágenes de televisión, vehículos policiales impidieron el acceso al edificio del Parlamento en Seúl. Allí aparecieron grupos de manifestantes que al grito de "no a la ley marcial" se enfrentaron con los policías desplegados junto al edificio. Los diputados lograron finalmente reunirse y votar en contra del decreto de emergencia aprobado por el presidente, y ahí aparecen algunas imágenes de los ciudadanos que estaban protestando en contra de esta medida golpista del ejecutivo surcoreano, alegando una presunta penetración en la dinámica política de fuerzas norcoreanas, que seguramente estuvieron viendo esto con expectación y con atención. ¿Mm? 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 ¿Cómo se llegó hasta aquí? La oposición surcoreana obtuvo una contundente victoria en las elecciones de abril. Desde entonces el gobierno no pudo aprobar las leyes que quería impulsar y se vio obligado a conformarse con vetar las aprobadas por la oposición. Yoon es presidente desde el 2022, forma parte del Partido del Poder Popular y ganó las elecciones presidenciales al derrotar a su oponente, Lee Jae-myung, por solo 0,7 puntos, o sea, ganó por nada. Fue la elección más reñida desde que Corea del Sur inició elecciones directas en 1987. Al mismo tiempo, la popularidad de Yoon cayó en medio de escándalos de corrupción, para variar. Uno de ellos implica a la primera dama que supuestamente aceptó un bolso de Dior como regalo. A ver, acá estamos también parecidos, ¿no? Con el escándalo del Rolex de Dina Boluarte. El mes pasado, Yoon tuvo que disculparse en televisión y anunció que crearía una oficina para supervisar las actividades de la primera dama, aunque rechazó la comisión de investigación que la oposición le venía reclamando. En un último giro de los acontecimientos, la oposición recortó el presupuesto del gobierno, dejando al presidente sin apenas margen de maniobra
ya que la ley del presupuesto no puede ser vetada. La mayoría opositora que controla el Parlamento también inició los trámites para destituir a varios ministros. El anuncio del establecimiento de la ley marcial es el último y extremo capítulo de un pulso que enfrenta a Corea del Sur a su más grave crisis institucional de su historia reciente. Bien, entonces, aparentemente aquí hay un tema eh, que combina el presunto caso de corrupción que envuelve o envolvería a la esposa del primer ministro surcoreano, así como la pérdida de poder, de capacidad de acción, de ejecución de su gobierno por parte de la oposición que controla el Parlamento. Esa vendría a ser la razón del por qué. Sin embargo, se desactivó todo inmediatamente. La cosa no llegó a mayores, pero podría enfrentar al primer ministro a un impeachment, a una destitución y eventualmente a afrontar cargos que lo puedan llevar a la cárcel. Se supone, cargos penales, cargos de naturaleza penal. Vamos a ver qué es lo que ocurre luego. Esta ha sido, digamos, la noticia más trascendente hoy en el mundo político que hemos podido ver, ¿no? Sorprendente realmente. A ver, me dirás, en todos los países se cuecen habas.